¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco y le doy la bienvenida a este programa especial en el que le presentaré la información más relevante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. El lunes 1 de septiembre fue un día sin precedentes para nuestro país por eventos que marcarán la agenda nacional para los próximos años. Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su primer informe de gobierno, mientras que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rindieron protesta en el Senado de la República. Sobre estos eventos, José Cárdenas platicó con Jesús Silva Herzog Márquez, quien destacó, entre otros temas, la popularidad de la presidenta en su primer año al frente de la administración federal, la política exterior, los programas sociales y, desde luego, las reformas constitucionales. La popularidad de la presidenta de la República, entre un 74 y un 79%, es superior a la de su predecesor en el mismo periodo. Hay respaldo mayoritario por los programas sociales que han beneficiado a 32 millones de familias y representan una inversión histórica de 850,000 millones de pesos. También llama la atención que en estos 11 meses el Poder Legislativo ha aprobado 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes. Sin embargo, pese a estos avances, presumidos hoy por Claudia Sheinbaum, la presidenta está perseguida por la inseguridad, los asesinatos dolosos y la desaparición, que han sido las principales preocupaciones nacionales también, según los estudios de opinión pública. Las cifras de violencia en Sinaloa, con más de 1,700 homicidios y 2,000 desaparecidos, son indiscutibles, y de ahí sígale. Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Luces y sombras en el balance de los primeros 11 meses de gobierno de la doctora Sheinbaum. Sí, Pepe, yo creo que eso es lo que podríamos nosotros resaltar de este primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay desde luego claroscuros. Me parece que, como bien apuntas, hay que pues advertir que tiene un respaldo muy sólido. ¿Cuántos presidentes en el mundo envidiarían estos datos de la presidenta mexicana? Que tiene un respaldo de más del 70% de la población nacional. Yo creo que es realmente muy, muy notable. Hay un reconocimiento a la manera en que está gobernando la primera presidenta en ejercer el poder. Y como dices, bueno, creo que hay aspectos positivos. Yo creo que el gran reto que ha tenido que enfrentar la presidenta Sheinbaum ha sido el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca con toda la agresividad que ha desplegado en contra, pues prácticamente de todo el mundo. Y yo creo que la estrategia de Sheinbaum ha sido sensata, ha sido muy prudente, ha insistido en esta idea de la cabeza fría y me parece que ha rendido buenos frutos hasta el momento. Y también me parece que aunque tengamos todavía cifras muy altas en términos de nuestra inseguridad y hay espacios en nuestro país que están viviendo prácticamente una guerra por la violencia que domina su vida social, su vida económica. Bueno, creo que también hay una apuesta por una estrategia distinta, diferente a la que había tenido el presidente López Obrador. Yo creo que en términos de los aspectos muy negativos del gobierno de Sheinbaum, pues ha sido lo que corona hoy con el relevo en la Suprema Corte de Justicia, su respaldo a la iniciativa del presidente López Obrador pues de talar toda la estructura del Poder Judicial, eliminar a la Suprema Corte de Justicia e instaurar este mecanismo electoral que, como bien se decía en el reporte hace unos minutos, pues pinta de un solo color a los tres poderes de la Unión. Ciertamente, pero digamos, ¿qué distinguirías tú, Jesús Silva Herzog Márquez, en cuanto al gobierno de Claudia Sheinbaum con respecto al gobierno de López Obrador? Porque habrá quien diga, este informe es el séptimo informe de gobierno de López Obrador y no el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo, por supuesto, no coincido, pero tú dirás.
En alguna medida ha habido una continuidad en las grandes prioridades del gobierno anterior. El discurso no se ha modificado en lo más mínimo. Con frecuencia escuchamos a la presidenta pues repetir prácticamente con las mismas palabras las fórmulas de su antecesor. Yo creo que hay sobre todo un gran mensaje de continuidad con algunos cambios en términos sobre todo de un estilo distinto. Me parece que vemos menor impulsividad en la presidenta Sheinbaum, vemos yo creo que más cálculo en sus decisiones. Tiene pues un equipo con una preparación mayor, me parece, que la que tenía su antecesor. Pero hasta el momento yo creo que los cambios son eso, cambios de estilo, porque a fin de cuentas, Pepe, creo que lo que hemos visto es que en términos de la estructura política, particularmente de la configuración del partido gobernante, pues la presidenta Claudia Sheinbaum aún no ha impuesto su liderazgo. Es la presidenta de la República, es la cabeza de la Administración Pública Federal, pero me parece que difícilmente podríamos reconocerla en este momento, a casi un año de tomar posesión, como la auténtica dirigente, líder de Morena. Jesús, muchas gracias por tus comentarios, desde luego. Muchísimas gracias, Pepe. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte también, oportunísimo en este 1 de septiembre. El martes, un día después de la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, estalló el primer escándalo, una supuesta visita de las y los ministros a un restaurante exclusivo en la zona de Polanco. La Corte no tardó en desmentir la información, pero el tema sirvió para que la doctora María Amparo Casar opinara sobre el discurso oficialista que asegura que la honestidad de las nuevas personas juzgadoras emana de la elección del pasado 1 de junio. Para la especialista, el voto popular no anula futuros actos de corrupción. Vale la pena escuchar el comentario de la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, a quien le pasamos el bastón de mando. Más se vale honrarlo. María Amparo, bienvenida, buenas noches. Eso es lo que necesitamos, Pepe, un bastón de mando y una purificación, porque ya después de tantas críticas, pues no nos vendría mal. Pero bueno, mira, esto de que si fueron o no, pues no lo sabemos, no hay evidencia, está la foto, pero no está la foto de los ministros y ministras sentadas en el restaurante. No tengo por qué dudar de la palabra de Hugo Aguilar de que no se fueron allí. Es cierto, es un restaurante que está pues abierto las 24 horas, bien podían haber estado allí a altas horas de la noche o de la madrugada festejando, pero en fin, no tenemos, creo que tú ni yo, la seguridad absoluta que ahí estaban. Si la tuviéramos, pues sí, es un primer mal signo de que terminando pues una serie de discursos en donde se habla de la austeridad y de la honestidad y de la necesidad de ahorrar recursos públicos estuvieran allí. Pero pues te insisto, no soy lamparita de buró para decirte si estuvieron o no. Y la segunda cosa, pues, es esta que me parece muy importante, esta narrativa que inventó pues el gobierno de Claudia Sheinbaum, en el sentido de que por ser electo, pues vas a ser más honesto o vas a responder más a las demandas del pueblo en términos de justicia, pues cuando vemos que pues todos los diputados, todos los senadores, la presidenta, el presidentes anteriores, etcétera, que son electos por votación popular, eso no los hace ni más ni menos honestos. Una vez en el cargo, pues hemos visto en este verano caliente que pues ha habido muchos excesos, ha habido una desviación absoluta sobre la directriz de la presidenta de que hay que ser austeros y una desviación, si fuera el caso lo del restaurante, de decir estamos quitando viáticos y seguros médicos privados, etcétera, bajando los sueldos para que ganen menos que la presidenta o máximo como la presidenta,
pues entonces sería una falsedad. Pero te insisto, Pepe, no concuerdo con el discurso de la presidenta Sheinbaum, que gracias a la elección popular tendremos jueces por fin honestos y que no respondan más que al pueblo, porque estamos llenos de gobernadores, presidentes municipales, diputados y demás que se han enriquecido, que tienen cargos de corrupción muy fuertes, de malversación de fondos, etcétera. Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra y nos están engañando. Y todo indica que un poder judicial que no está profesionalizado, pues va a tender a desempeñarse de peor manera de lo que se desempeñan los otros. Así que los llamados a misa de Hugo Aguilar y de Sheinbaum a no corromperse, pues son esos llamados a misa. Ya veremos, ya estaremos poniendo la lupa de la investigación periodística y académica sobre el desempeño de estos nuevos ministros y ministras. No digo que vayan a ser más corruptos, pero tampoco creo que vayan a ser más honestos tampoco. Muchas gracias, María Amparo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Hasta el martes. Gracias. Igualmente, hasta el próximo martes. La doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. El miércoles 3 de septiembre, el secretario de Estado del gobierno norteamericano, Marco Rubio, realizó su primera visita a México. Tras reunirse con la presidenta Sheinbaum, se anunció un acuerdo en materia de seguridad y migración. Para Alejandra Cullen, la reunión entre Rubio y Sheinbaum estuvo llena de símbolos. Más allá de firmar un acuerdo o tratado, para la analista se percibió una intención de establecer condiciones a México en temas como seguridad, comercio y migración. Es momento de analizar las cosas. Mire, la visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, pues debe encuadrarse dentro de una etapa de fuerte presión política y comercial de Estados Unidos con un enfoque agresivo, sobre todo en materia de seguridad y migración. También Rubio vino con la encomienda de negociar, pero seguramente a pintar líneas rojas, no son traspasables, sobre todo en materia de combate a los cárteles de la droga y el tráfico de fentanilo. La herramienta para amenazar a México es la imposición de aranceles y la designación de los grupos criminales como terroristas. Son los argumentos que llegan de allá. Ahora, para México, la reunión significó un intento de responsabilidad compartida y respeto mutuo, en contraste con la retórica de Trump, marcada por el proteccionismo y la crítica constante a México al rechazar la intervención militar estadounidense. Son dos versiones, son dos visiones. Con uno, Alejandra Cullen, la maestra menos rubia de la tele. Algo y mucho tendrá que decir. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué gusto verte, mi querido Pepe. La verdad es que me parece que esta visita está llena de símbolos, ¿Verdad? alrededor de la reunión misma. Casi te diría que la reunión de la que se sabe poco, solo vimos que está la presidenta con Marco Rubio, con su comitiva. Hay un la comunicado presidenta trae muy gente. comedido, muy educado, que no dice nada. Vimos que no hay ningún tratado, no se firmó ningún acuerdo de seguridad, que es lo que había anunciado la presidenta, sino simplemente recalcó que habían llegado a algunos entendimientos, que no sabemos muy bien qué quiere decir un entendimiento. Pero alrededor de esto hay algunos elementos interesantes. Uno es la manera como la Armada Americana destrozó una lancha en el Caribe frente a la costa, en las mares internacionales, pero frente a la costa venezolana, como diciendo ya no voy a dejar pasar a nadie. Sabemos que los mares mexicanos están plagados de embarcaciones que suben a Estados Unidos con droga y con migrantes. Dos, la presidenta curiosamente tuvo esta mañana que ir al colegio militar a inaugurar la apertura del ciclo escolar del colegio militar. Yo no recuerdo ningún presidente inaugurando el ciclo escolar del colegio militar, pero me pareció un ejercicio muy simbólico el que la presidenta, después de un informe como el que dio el lunes, donde reiteradamente repite el tema de la soberanía y de que México que no va a permitir que se violente la soberanía, entendida como la entrada de un militar extranjero a nuestro territorio, se vaya de alguna manera acuerpar con los militares y mostrar este símbolo de protección del Ejecutivo con su ejército.
me pareció muy, muy simbólico que lo hiciera justo hoy que iba a tener la reunión con Marco Rubio. El resto de digamos, la relación con el canciller de la Fuente, pues el canciller de la Fuente, la verdad, me parece que está muy desdibujado y en este caso, pues no tenía tampoco mayor elemento de intervención. Seguir Por la ahí lo línea de Palacio migración, Nacional. sí, pero bueno, digamos Y que se entiende, ¿no? la verdad es que las cabezas de los diálogos con Estados Unidos son Marcelo Ebrard en lo comercial y García A Harfuch ver, en todo lo que tiene que ver con inteligencia y seguridad. te pregunto, ¿por qué recibe México a Marco Rubio como si fuera su santidad? Porque es el Viste que ayer, desde representante que de llega el Trump. avión, se abre la puerta, baja el avión, baja la escalerilla, lo saludan, El besos. canciller lo recibe. Tú no sabes que venía, lo montaron en una camioneta blindada de la embajada, no mexicana, de la Claro, embajada. pero esos siempre se mueven así. Ajá. Y circularon desde la IFA hasta donde tenía que ir al hotel donde se hospedó en Polanco. Se atoró con el tráfico de la México-Pachuca, quiso liberar el tráfico por el carril del Metrobús, pues donde que no se podía porque había más coches, en fin, total que se vio él atrapado y sin salida. Cosa que seguramente no le cayó en gracia al Estado Mayor americano y a la seguridad americana. Ya le podían haber cerrado el segundo piso del periférico para que llegara más rápido, diría yo. Pero o mandado un helicóptero. O sea, es curioso que haya agarrado un coche. Pero más allá de eso, Es que las condiciones del yo clima no lo insisto, permitían. digo, Porque también las condiciones de la Ciudad de México ayer fueron muy complicadas. Ayer que aterrizó Marco Rubio. Y me parece, insisto, que hay pues estos mensajes de Trump que fueron también acompañando la visita, donde dice que México está gobernado por cárteles, que la presidenta es un encanto, pero que tiene miedo. O sea, al final ella dice que no hay presiones, pero las presiones están a la vista de todos. La simple amenaza de aranceles permanentemente muestran una presión brutal. Que ella quiera manejarlo con mucha suavidad, yo la verdad celebro el que ella no se enganche en ese tipo de declaraciones y permita, digamos, que el ánimo nacional esté más tranquilo en este frente, porque muy fácilmente, sobre todo en el ala radical de Morena, se puede prender un ala nacionalista y empezar a empujar una ruptura. Entonces me parece que la serenidad que ella trata de reflejar, aunque de repente pues estos comentarios como no hay ninguna presión, pues digo, es casi una burla, pero me parece que lo hace en ánimo de destensar el calor que se siente en la relación entre los dos países. Si eventualmente va a entrar Estados Unidos o no, yo creo que ya entró de todas maneras. En materia de inteligencia, Estados Unidos está colaborando y en materia de capacitación, sabemos porque el Senado ha autorizado la entrada de los soldados americanos. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la definición de no puede tocar un soldado americano suelo mexicano? Su definición de soberanía, yo creo que va a tener que seguir jugando con la retórica mientras al tiempo permite que sucedan muchas cosas en territorio nacional. Porque los drones están, los barcos están y muchos soldados capacitando ya están. Y hay dos galerías, la Galería Nacional y la Galería de Morena, los rudos de Morena. Gracias. Es correcto, mi querido. Que te vaya Pepe. muy bien. Yo creo que de aquí todavía vamos a ver cosas antes de que se cumplan los 90 días de los aranceles de Estados Unidos. Gracias, Alejandra, la maestra Alejandra Cuyen. Y un día después de la visita del funcionario estadounidense, la presidenta Sheinbaum reveló algunos detalles de la reunión. Para Carlos Elizondo Mayer Serra, la jefa del Ejecutivo realizó un gran esfuerzo por llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, no logró establecer la responsabilidad para cada nación en los temas abordados. Desde luego, le han de haber preguntado a Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, a ver, ya, díganos, después de 14 meses, ¿cómo es que se llevaron al Mayo Zambada a Estados Unidos? Y al parecer no hubo respuesta, o al menos no se ha hecho pública la respuesta. Doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio, en Reforma también los domingos, en la plana de opinión. Bienvenido con tu comentario. Hay mucho tema y poco tiempo. Tú escoges. Así es.
Muchas gracias, Pepe. Primero, Los aviones volando encima de los barcos. los aviones queriendo pues, una foto para los venezolanos de que estamos aquí en igualdad de circunstancias con los Estados Unidos, no nos estamos dejando. Y los Estados Unidos pues, prefirieron no violar el derecho internacional porque no había realmente una amenaza contra los barcos de Estados Unidos. Y En no hay una aguas- declaración de no guerra hay una tampoco. declaración de guerra, nada. Pero lo que se hizo con la lancha, que volvimos a ver la imagen hace unos minutos, es un cambio de fondo en la estrategia de Estados Unidos con el crimen organizado. ¿Qué hacían antes? Pues una patrulla la perseguía, lo hemos visto en las películas 1000 veces, así pasaba, los trataban de agarrar, luego había que procesarlos, como se hace con cualquier delincuente. Pero como ya los denominaron terroristas, entonces viene la novedad que... Aplica otra ley. Otra ley, a lo mejor ahí no sabemos realmente con certeza jurídica que ahí eran puros narcotraficantes, miembros de este cartel. Supongamos que sí, pero no hubo un juicio, fue una decisión del Departamento de Defensa, supongo, apretaron un botoncito y explotaron como lo hacen con los guerrilleros en Afganistán y en Irak, Israel lo hace con sus adversarios, que es un lenguaje de guerra, no de contención del crimen. Segunda cosa, Pepe, la presidenta hizo un gran esfuerzo, lo vimos ahorita, que es un poco lo mismo de los avioncitos de Chávez, de Maduro. Todo está en igualdad de circunstancias. Yo te doy información, tú me das información. Yo te mando gente, tú me mandas gente. Yo me entreno ahí, tú te puedes venir a entrenar acá. Pero no tuvo lo que quería, que era un acuerdo donde quedaran claras las responsabilidades correspondientes. Nunca vimos el documento. No existe, no hay un comunicado que dice que van a hacer cosas en conjunto, grupo de alto nivel, etc. Lo que hizo la presidenta en la mañana fue leer el comunicado de prensa. Ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto de cuáles fueron los 4 ejes de la Pero conversación, son general, etcétera. son los mismos de siempre. Lugares comunes, Lugares además. comunes. Le puede caer muy gordo al gobierno, pero un programa verdadero es el Plan Mérida, que contra la retórica de ellos fue un plan donde el gobierno de Calderón pidió cosas concretas a Estados Unidos le pidió cosas concretas a México, hubo dinero, entrenamiento, armas, funcionó, no, esa sería otra discusión, pero ese es un plan de verdad, con contenidos, dineros, etcétera. La tercera cosa, Pepe, es que este comentario que hace de pasada la presidenta, bueno, hay mucha violencia en Sinaloa, sí, hay mucha violencia en Sinaloa, pero ¿cuál es la conclusión que se deriva de eso? ¿Que no hay que hacer nada contra los capos? No, su propia estrategia nos lo ha dicho, es ir contra los capos, pero lo interesante es que el gobierno de México, en esta simetría permanente, nunca hizo nada contra ese capo, el Mayo Zambada, que llevaba 45 años delinquiendo en México. Por lo menos 50. O 50 sin que hubiera pisado ni siquiera por 24 horas una cárcel. Entonces, en esa simetría, pues sí, los Estados Unidos en algún momento dijeron, yo cómo voy a tener confianza si lo has dejado circular todos estos años. Claro que cuando un Estado está controlado por un criminal, pues hay una cierta paz, pero es una paz ficticia, es la paz desde el control del crimen organizado. Claro, cuando se rompe ese equilibrio, pues alguien busca recuperarlo y pobre Sinaloa está viviendo momentos terribles, pero la lección no es no atrapemos a los capos, la lección es no dejemos que crezcan los grupos criminales y creamos que se puede vivir bajo la paz narca. Afortunadamente la presidenta no cree en la paz narca, no lo creyó en la Ciudad de México, no lo está creyendo en sus políticas explícitas, ya no hay abrazos, hay una estrategia de contención, de confrontación, de tratar de frenar algunos delitos, pero no ha podido llegar hasta arriba. Vemos que aparece un tren lleno de gasolina, pero no sabemos quién es el responsable, que aparecen los asesinos de los funcionarios de Clara Brugado, pero no sabemos quién les ordenó disparar. Entonces, ahí es cuando el gobierno de México se podrá empezar a ganar la confianza de Estados Unidos, mostrando que es capaz de llegar hasta los responsables. Y si no, como ya lo vimos con Sinaloa, les puede dar la tentación de hacerlo ellos. Bueno, y para cerrar, regresando al punto inicial, ¿crees tú que el conflicto, todo esto que sucedió con los aviones, los barcos que están en aguas internacionales, los barcos de Estados Unidos, en fin, esto puede escalar a un conflicto de carácter bélico? ¿Crees que hay preocupación suficiente? Mira, yo creo que cuando hay barcos y aviones volando juntos de distintos países, cualquier cosa puede escalar. No creo que sea el objetivo
de los Estados Unidos, por lo que he leído de los expertos, no tienen suficiente fuerza como para plantearse realmente una intervención en los Estados Unidos, en Venezuela. Pero lo que vimos, aún en el primer gobierno de Trump, y lo vimos recientemente en Irán, pues sí están mucho más audaces en hacer ataques quirúrgicos, donde matas, en el caso de Irán, en la primera administración de Trump, al general Soleimán, pum, sin que supiera de dónde llegó lo mataron, Irán no supo ni pudo reaccionar. Ese tipo de cosas no las puedes descartar. Siempre son muy arriesgadas porque no sabes la implicación en la estabilidad de un país, el tipo de respuesta que pueda tener. Pero Trump claramente le gustó el ejemplo uno de Irán, y cuando fue junto con Israel a bombardear en los sitios aquellos donde los laboratorios, donde tenían enterrados las centrifugadoras para poder generar uranio. Entonces ese tipo de ataques impensables, hemos visto cómo el gobierno de Israel ha podido eliminar uno a uno a sus principales adversarios. Estoy seguro que la tentación ahí está. ¿Se van a atrever? La verdad, no lo sé. Gracias, Carlos, como siempre, bienvenido. A ti, Pepe, gracias por la invitación. Gracias, muy buenas noches, Carlos Elizondo Mayer Serra. La semana terminó con la noticia de la muerte del rey de la moda italiana, Giorgio Armani. Nuestro especialista en cine, José Antonio Valdés Peña, preparó una selección con algunas de las películas en las cuales el diseñador italiano participó con sus creaciones. Ya me adelantaba. Como anoche le informábamos, a los 91 años de edad murió el diseñador italiano Giorgio Armani, el rey de la moda italiana, además de crear, bueno, diversas piezas de gran estilo, en fin, de eso no sabemos mucho. Este señor Armani colaboró en el diseño de vestuario de las estrellas de algunas películas célebres. José Antonio Valdés Peña nos preparó una selección justamente con esas cintas en donde los héroes, los tipazos, ¿verdad?, lucían, por supuesto, la ropa desencajada del señor Armani. Bienvenido, ¿cómo estás? Pepe, muy buenas noches. Pues sí, perdimos a Giorgio Armani, pero hay un legado importante, desde luego, en el mundo de la moda. Este hombre que transforma los trajes de hombre, que le da a las mujeres la oportunidad de vestir también el traje de una forma muy especial, que se hizo cargo de guardarropas como por ejemplo el de Jodie Foster en todos los eventos donde ella aparecía vestida de Armani. Y bueno, su carrera, todo el mundo sabemos, pues empieza en los años 60, empieza a ganar una notoriedad muy importante, pero fue la relación con Hollywood la que convirtió a Giorgio Armani en este verdadero ícono de la moda. Entonces, bueno, en 1980, Paul Schrader dirige un clásico que se llama Gigoló Americano, la historia de un trabajador sexual encarnado por Richard Gere, quien pues desde luego tenía que tener una personalidad sumamente seductora, así que pues Giorgio Armani vistió a este personaje, y aquí es muy importante que todo el mundo reflexionemos sobre cómo la ropa es un elemento clave para que el personaje pueda existir, y en este caso pues siendo un hombre que vende sus servicios sexuales, pues tenía que estar vestido estupendamente, y Giorgio Armani con toda su sensualidad pues convirtió en una gran estrella a Richard Gere. Vámonos a los años 80 nuevamente, Los Intocables de Brian De Palma, pues un viaje al pasado, una película donde pues tenemos dos bandos muy definidos. Por un lado, el grupo de élite de Eliot Ness, que está combatiendo a la mafia, y por el otro lado Al Capone, interpretado por el maestro Robert De Niro, siempre con trajes muy elegantes, de smoking inclusive, pero ahí estamos viendo esas imágenes, Pepe, mira el traje de Kevin Costner, sí. perfectamente hecho a la medida, y sin en arrugas. Exacto, en el estilo mejor Todo de eso Giorgio lo diseñó Armani. Eso lo diseñó Armani. Mira el abrigo que trae Sean Connery con chaleco. Todo ese look lo define Giorgio Armani. Entonces, bueno, ahora que vuelvan a ver Los Intocables, seguramente van a disfrutar mucho más de esta película con precisamente este ojo muy especial en el vestuario. Mira, ahí está Kevin Costner, que Ahí estaba está hoy Kevin aquí Costner. en México. Sí, efectivamente anduvo ahí en el Auditorio Nacional Kevin Costner. Bueno, vámonos con Martin Scorsese, que empieza su colaboración con Giorgio Armani en la película Casino, donde Robert De Niro, interpretando al dueño de un casino de Las Vegas, pasando por varias décadas de la historia de los Estados Unidos, pues
nos tiene 25 cambios de vestuario, donde De Niro de pronto trae trajes color rosa salmón o azul cielo o amarillo. Entonces, bueno, pues sin duda un trabajo importantísimo de un colaborador muy importante en la carrera de Giorgio Armani, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, donde pues para crear la figura de Bruce Wayne, desde luego debíamos tener pues una elegancia muy importante. Bruno Díaz. Bruno Díaz Bruno en Díaz, México, sí. Bruce Wayne en Estados Unidos. Claro. Y ahí vemos a vemos a Christian Bale Él no hizo el vistiendo. traje de Batman, que quede No, claro. No. los trajes de Bruce Wayne, los trajes de Bruno Del, Díaz. del millonario Claro. que tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él y se dedicó a salvar a Ciudad Gótica. Es correcto, Pepe. Pues bueno, no es el traje de Batman, sino los trajes que viste Bruno Díaz, lo que diseñó aquí el maestro Giorgio Armani. Y bueno, continuamos con una fantasía histórica de Quentin Tarantino, que es Bastardos sin Gloria, donde Giorgio Armani diseña dos cosas muy distintas. Por un lado, los uniformes del ejército alemán en plena Segunda Guerra Mundial, y por otro lado, los trajes que utiliza Brad Pitt. Hay un traje de gala, hay una chaqueta militar muy especial. Entonces, bueno, pues Giorgio Armani le da una elegancia muy importante precisamente a estos personajes de Bastardos sin Gloria. Les digo, fantasía histórica relacionada con la Guerra Mundial de Quentin Tarantino. Y terminamos este conteo con El Lobo de Wall Street. A ver, Pepe, otra vez, el vestuario y el personaje. En esta película, Leonardo DiCaprio interpreta a Jordan Belfort, un estafador que le sacó millones a medio mundo en los Estados Unidos. Entonces, pues desde luego debes tener una actitud y una pinta totalmente seductora. Así que ese traje que estamos viendo ahí en pantalla con Leonardo DiCaprio, diseñado por Giorgio Armani. Y déjame contarte algo, Pepe, ya para cerrar, que es que Scorsese también tuvo a Giorgio Armani como un gran aliado en la World Cinema Foundation, esta fundación que se dedica a rescatar cine en peligro de desaparecer. Nada más que Giorgio Armani le puso una condición. Le dijo, sí, le entro completamente a la fundación, pero tienes que vestirte de Armani hasta que sea el último día de tu vida. Entonces, pobrecito de Martin Scorsese, tiene que ir a todos lados donde salga públicamente vestido de Armani, y esa es su condena por andar rescatando películas en peligro de desaparición. Bueno, Nada pues menos. es todo un personaje, Giorgio Armani. Claro que sí. Él no solamente se dedicó a la moda, también puso algunos restaurantes, hay algunos restaurantes, fue dueño de algunos hoteles. También participó en la creación de esta torre altísima ahí en Dubái, que él diseñó los interiores. O sea, fue realmente un hombre que tuvo muchísimas aristas, y sobre todo, pues bueno, incluso dividir su propio nombre, ¿no? Los perfumes se llaman Giorgio, la ropa se llama Armani. Él fue pues prácticamente el único responsable de sus creaciones. Entonces, según se informa, pues deja una fortuna de $13 billones en la cuenta. Y bueno, pues un hombre que trabajó pues hasta el último día de su vida en lo que amaba, Bueno, que era la de moda. acuerdo con los cálculos de la revista Forbes, Sí. La fortuna del Imperio Armani Exacto. o del Emporio Emporio Armani, sí. se fluctúa entre 6.000 y 7.000 millones de euros. Es un poco Fíjate. menos de lo que dices tú, Sí. pero vamos, es bastante creíble. Sí, claro. Porque, bueno, tuvo socios y demás, y al morir, el socio principal con el que desarrolló bastante de su fortuna, pues ya él se quedó con todo Pues sí. y lo supo efectivamente. administrar, y ahora el Emporio pues es una cosa mundial. Así es. Entonces, bueno, queríamos hacer este recuerdo del maestro Giorgio Armani. Vuelvan a ver ahora estas películas, pero fíjense en el vestuario y tomemos Y en en las cuenta... etiquetas del... Claro. Bueno. Y tomemos mucho en cuenta la labor de los vestuaristas de cine, que crean todavía más al personaje. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, José Antonio Valdés Peña. Gracias. Agradecemos su compañía en este programa especial. Recuerde seguirnos a través de la multiplataforma de Uno TV. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.